¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados, la segunda de esta temporada 2018. Y en 2 horas más o menos va a entrar el gobernador Miguel Lifschitz, acompañado por algunos de sus ministros, al despacho del jefe de gabinete, Marcos Peña, donde lo estarán esperando seguramente el ministro Duhovne y el ministro Frigerio. Y por la provincia de Santa Fe, en alguna medida representando al gobierno nacional, porque es el presidente del partido, porque es un legislador de nuestra ciudad y de la provincia, naturalmente, estará Federico Angelini. No sabemos si se han cursado más invitaciones, si habrá algunas otras personas que estén allí para la foto, si es que hay foto. No está previsto en principio un encuentro con el presidente y presuponemos nosotros que esto va a estar atado a cuál sea la reacción o la respuesta del gobernador Miguel Lifschitz a la oferta que finalmente hoy se va a conocer por parte del gobierno nacional para saldar la deuda que la Corte Suprema de Justicia estableció como legítima y exigible por parte del Estado santafesino con el gobierno nacional. No tenemos nosotros muchas precisiones, de hecho no las tiene Lifschitz, no las tenía ayer cuando nos visitó, sí sabía que hoy tenía que ir a Casa de Gobierno y allá viajó con la expectativa de que haya algo, por lo menos que sea contante y sonante. Tengo para mí la sensación que eso no va a ocurrir, que no va a haber una partida de dinero destinada a la provincia de Santa Fe que vaya a ser transferida del Tesoro Nacional a la cuenta que tiene la provincia de Santa Fe, precisamente habilitada para la coparticipación. Sí, en cambio, creo que el monto de la cifra que exige la provincia, que era de algo así como 50.000 millones de pesos, va a estar cercano el reconocimiento, pero con alguna fórmula que ciertamente no va a ser sencilla en su aplicación, porque en principio habría unos 30.000 millones en bonos, vaya a saber a qué plazo, qué tasa y con qué características para su negociación. Habría unos cuantos miles, y cuando uno dice unos cuantos miles da la sensación de holgura, no digo displicencia, pero sí, no sabemos, la verdad que no lo sabe, se lo van a contar a Lifschitz y Lifschitz seguramente en conferencia de prensa después del encuentro dirá cuál es la fórmula que le han ofrecido en obras del Estado Nacional en la provincia de Santa Fe. Que dicho sea de paso, como cualquier santafesino, usted, yo, el gobernador, el senador Perotti, que va a ser nuestro entrevistado en un rato nada más, pretendemos legítimamente que con los impuestos que pagamos, que van a la Nación, se hagan obras en Santa Fe, independientemente de la plata que Santa Fe puede exigirle a la Nación, que se ha quedado y ha retenido indebidamente. Y la otra es con la cesión de terrenos nacionales. Vaya a saber qué terrenos, qué cantidad, qué dimensiones y en qué parte de la provincia de Santa Fe el Estado Nacional está en condiciones de cederle para ir achicando esa deuda. Plata, como decía antes, un giro, una transferencia a la cuenta que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe, en realidad no el gobierno, el Estado provincial santafesino en la Tesorería de la Nación, me parece que no le van a depositar ni siquiera para los gastos del viaje de hoy hasta Buenos Aires. Creo que viene de bono, de obra y de terrenos. ¿Qué viene también? Y esto no va a estar en la propuesta y probablemente hasta tampoco esté reconocido públicamente por los interlocutores, pero una visión casi conspirativa propia de nuestra profesión nos lleva a pensar que alguna otra cosa más se va a conversar. Y que Federico Angelini está allí no porque sea un entendido en números, en economía y en la hacienda de la provincia de Santa Fe, sino porque es evidente que habrá algún grado de negociación política que tengo para mí puede pasar por el no entorpecimiento, no digo que vayan a levantar la mano y lo lleven en andas, pero sí de negociar la perspectiva de una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe y allá veremos cuál es la conducta de los legisladores del PRO, con cuya presencia podría aspirar a una mayoría que se requiere para votar en la Asamblea Legislativa, una necesidad de reforma, porque esto tiene que salir por ley, y veremos entonces cuál es la posición del peronismo, ¿no? Pero eso va a ser hoy a las 4:30 de la tarde, entre 4 y 4:30 de la tarde. La primera reconvención que han hecho es que sea Pato o Gallareta, salga para donde salga el resultado del encuentro, no haya una declaración tajante, digamos, demoledora, ni mucho menos. Yo no sé cuál va a ser la posición del gobernador Lifschitz, pero presumo que va a haber un post-encuentro mesurado, de reposo, de análisis, vamos a ver, vamos a estudiarlo, tal vez haya una contraoferta, pero el primer paso en términos reales y efectivos se da hoy a las 4 de la tarde con esta oferta que en principio describíamos con algunos indicios que tenemos y que la información, no digo que vaya a desmentir, pero seguramente va a mejorar.
Bueno, este es uno de los temas. El otro tema está relacionado con la situación en la provincia de Santa Fe, con los gremios estatales. Hay paro en curso de los trabajadores de la provincia de Santa Fe, nucleados en ATE, en UPCN y también los docentes. SADOP se ha plegado a la medida de fuerza, aunque en la provincia de Santa Fe y particularmente en la ciudad de Rosario, las escuelas privadas cuyas cuotas son elevadas han tenido la chance de condicionar la actitud de sus docentes y algunas de ellas han dado clase. Pero en términos generales se puede decir que no hay clases en la provincia de Santa Fe, no va a haber mañana y presumimos que puede haberla la semana que viene. ¿Por qué? Y porque evidentemente el cierre de paritarias de otros gremios, que ciertamente no han sido ni muy combativos, ni tampoco muy eficientes en la negociación, está rondando el 15%. Hace un rato empleados de comercio a nivel nacional, también Luz y Fuerza a través de la Federación, la UTA, lo acaba de contar León en el programa que nos precede, cerró un acuerdo paritario en el que además el gobierno nacional le dice a los municipios que se retira del subsidio. Eso es $1 por cada boleto, con lo cual si el gobierno nacional se retira, como ya lo ha anunciado, y la paritaria de Rosario va a ser más alta porque Cornejo no le lleva la atención ni el apunte a la paritaria de la UTA nacional, el costo del boleto, que va a aumentar ahora a 13 pesos, va a aumentar a 13 pesos ahora, como está facultada la intendenta para hacerlo, si se retira la UTA ya está en 14, automáticamente, ¿no? Este es un tema, ¿no?, que también veremos de qué modo impacta, porque hace instantes ustedes veían la imagen de Twitter de la intendenta Mónica Fein remitiendo nuevamente el pedido de autorización para tomar créditos internacionales que fue boicoteado en su momento o rechazado por algunas bancadas y que ahora presume ella, y creo yo que no está desconectado de lo que hablábamos al principio, que es la reunión con los funcionarios nacionales y Lifchi por el tema de la deuda en la provincia de Santa Fe, espera contar con el apoyo del bloque de Cambiemos. Mañana hay paro de municipales también y toda esta situación lleva a que en algunos sectores donde hay una suerte de seguidismo más que acompañamiento a la política del gobierno nacional, fundamentalmente expresados en la prensa y que impactan sobre la opinión pública, empezar la diatriba o a denostar a los docentes o a los empleados públicos como si ser empleado público fuera indecoroso, como si fuera un privilegio. De hecho, tienen algunas situaciones que los distinguen de los otros en cuanto a la inamovilidad de su puesto, a las perspectivas de algunas conquistas que se han logrado a través de los años, pero de ninguna manera, ni eso, ni mucho menos con los maestros, se puede tomar una actitud de desprestigio, de desprecio para tratar de bajarle el precio a la negociación salarial. La provincia de Santa Fe tiene margen para hacer una oferta mejor, sí lo tiene, y la va a hacer. Ayer el gobernador lo insinuaba, yo tengo la expectativa razonable de que lo haga, entre otras cosas, porque si se quiere diferenciar del gobierno nacional, lo tiene que hacer en términos prácticos y con hechos concretos. Porque el condicionamiento de los otros gremios, de una paritaria del 15, del 14, del 11, del 16, puede estar, pero de ninguna manera puede ser lo que determine la conducta o la política que lleva adelante una administración independiente, autónoma, como tiene que ser la de un Estado provincial. Yo espero que eso se haga, como también celebro que haya paritarias y que se accione la cláusula gatillo, cosa que no se hace en el gobierno nacional, pero espero también que no haya esa campaña, esa diatriba, esa denostación, esas amenazas de descuento de los días, no sirve para nada. El docente, además de darle clase a nuestros hijos, cuando los chicos se sienten mal hace de médico, cuando la chica viene con algún problema de la casa o el muchachito también, hacen de psicólogo, cuando no anda la canilla del baño o el bebedero no sale agua, hace de plomero, cuando hay alguno que se lastima en el patio, hace de enfermero. Quiero decir, no degrademos, no estigmaticemos, no simplifiquemos, no le hagamos el juego a todos aquellos que creen que el maestro tiene que ser un apóstol. El maestro es un laburante, igual que usted, igual que los muchachos que están en esta de cámara, igual que todos nosotros, que cuando sale de la escuela, después de atender 30 pibitos todo el tiempo, tiene que volver a su casa y ver cómo hace para pagar la luz, el gas, pagar la cuota del alquiler, para ver de qué manera sobrevive. Es decir, no es ni un apóstol, ni es un privilegiado. No cobra una fortuna, apenas si le alcanza. Entonces, pongámonos un poco en sus zapatos. Yo no pretendo que nadie ni haga beneficencia, ni sea absolutamente complaciente, indulgente. Creo que lo mejor sería que se solucione el conflicto con una oferta razonable. Ahora, si la oferta no es razonable, ¿qué otra le queda
a un maestro. Le pregunto a aquellos que creen que los maestros son otra cosa distinta que cualquiera de nosotros y no tienen derecho a pelear por su salario o a defender sus intereses. Ayudémoslos, vayamos a la escuela, participemos, estemos en la cooperadora, hagamos reuniones, no nos comamos esa curva de pensar que el enemigo es el maestro o el empleado público. Mientras el país se endeuda a cifras siderales, mientras están retirándose los subsidios, mientras hay situaciones que no se pueden controlar, mientras los campeones de la libre flotación y la libertad del mercado meten de a 100 millones de dólares para parar el dólar porque no saben cómo hacer para contenerlo. Mientras el ministro de Hacienda y que negocia la deuda sigue blanqueando dinero y capitales a través de cuentas offshore con una ley hecha a medida. No nos confundamos, el problema no son los maestros, el problema no es la paritaria, el problema no es este porcentaje exiguo que se ha ofrecido y que si no hay una mejora no va a destrabar el conflicto. Creo que tenemos que poner las cosas en su lugar sin exacerbarnos, sin elegir, entre comillas, enemigos fáciles a quienes echarle la culpa o en quienes depositar el nivel de responsabilidad que tenemos porque tenemos lo que tenemos, porque es lo que quisimos. ¿Sí? Que nadie se lave las manos. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, el senador Omar Perotti. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña el senador nacional Omar Perotti en un día en el que, como decíamos en la apertura, estamos a la expectativa de lo que pueda llegar a ser la oferta nacional, sin hacerse uno los rulos, ni bueno, nosotros no podemos, no tenemos con qué, no por otra razón, sin ser demasiado optimistas, porque la circunstancia, el perfil, las características del gobierno y cómo se llevó esto adelante, ¿no? Casi en un mano a mano entre gobierno nacional y gobierno provincial, en algún modo presagia un final en donde no va a haber un giro de dinero a la cuenta que se deposite en tesorería para el Estado provincial santafesino, sino alguna fórmula, alguna alquimia, ¿no? Si pasó tanto tiempo hasta aquí del fallo, no deberíamos tener hoy la expectativa de que haya un giro directamente a la cuenta de la provincia. Uno enfoca distinto este tema de hace mucho tiempo. E incluso cuando se presentó la propuesta de parte del gobierno lo manifestamos. Esta es una situación excepcional para la provincia. No vamos a tener otros fondos a cobrar de esta magnitud. La decisión del uso y la decisión de acompañar todas las gestiones para que Santa Fe tenga esto no es una cuestión de un gobernador. Claro. Esto excede a este gobernador porque seguramente alguna propuesta de pago va a exceder su mandato y los usos, por lo importante, por lo excepcional, debería tener un destino acordado por todas las fuerzas políticas en la provincia. Eso hubiese dado una fortaleza mayor en la negociación de la nación y una seguridad de que el uso que se va a hacer de ese ahorro forzoso que tuvo que hacer la provincia de Santa Fe sea el mejor. Y creo que aquí lo que uno planteó de entrada es que en la negociación había que incorporar un elemento para mí central. Santa Fe se ha endeudado en dólares, 500 millones más 300 millones nuevos con el Banco Mundial. Y a nosotros nos deben en pesos. Una parte de la negociación era ya despejar esa incertidumbre de cambio. Pasarlo a dólar. Me estás demorando tal cosa y demás. Nación, hacete cargo de esta deuda en dólares, que es inferior a lo que me estás debiendo. Claro. Y le quito a la provincia de Santa Fe cualquier incertidumbre en la suba del tipo de cambio. Bien. Allí los tiempos, si pasa un mes, 2 meses, 3 meses más, no juegan en contra de los intereses de la provincia, porque resguardan el esquema futuro. La otra, creo, y esto me parece que había que someterlo al vínculo y a la discusión con las fuerzas políticas, que esos recursos habría que utilizarlos para subir el piso en la provincia de Santa Fe de aquellos sectores que hoy no tienen agua y no tienen cloacas. Y los otros recursos a garantizar que los chicos de la provincia de Santa Fe estén todos en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Allí estaríamos garantizando la infraestructura básica, no solamente para tener calidad en la prestación de servicios, sino también en la prevención de salud, y por el otro lado, conteniendo a nuestros chicos en primaria y secundaria para fortalecer el capital humano que la provincia de Santa Fe tiene que resguardar hacia su futuro.
allí estaríamos invirtiendo realmente en la capacidad de nuestra gente. Hay un momento complicado de contexto nacional con el valor agregado a favor o en contra, de acuerdo a la gestión de la provincia, que se hace en Santa Fe, ¿no? Uno de los temas que estamos conversando y que estamos en medio de un paro docente, que es el de hoy, es este, ¿no? El de la cuestión salarial. Ayer el gobernador explicaba aquí que él no puede ir más allá de un contexto de paritaria de 15 o un poquito más, yo creo que va a terminar siendo el 16 o más, por encima probablemente del resto del país, pero que en alguna medida eso supone un acompañamiento ficto de la política del gobierno, que a nivel nacional ni ha hecho más obras en escuelas, de hecho en provincia de Buenos Aires han cerrado colegios, hoy a la mañana nos enteramos que hay muchas escuelas para adultos que han sido dejadas a la mano de Dios por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Quiero decir, ¿cuánto es el condicionamiento nacional para un gobernador en términos como estos, ¿no? Que estamos hablando fundamentalmente de educación? Porque si pasa en educación, pasará en salud, tal vez en menor proporción, pero sí en seguridad y en otros rubros. Cuando la Nación intervenía en la fijación de paritarias y del mínimo, había siempre una cifra indicadora hacia el resto de las provincias. Santa Fe en eso, en algunas oportunidades estuvo por arriba, otros estuvo igual, pero siempre tuvo su margen de discrecionalidad. Yo creo que una provincia no tiene que perder nunca esa discrecionalidad. Y sobre todo cuando la educación es un resorte propio y donde la relación con el docente en base a su remuneración, en base a lo que se fija del rol a tener en la política educativa, es algo que fija el gobierno provincial. Así que me parece que en eso tiene que tener resguardada todas sus posibilidades de maniobra. Ahora, vuelvo con la cuestión nacional, ¿no? Porque además vos ganaste las últimas elecciones que se hicieron en la provincia, que fueron la del senador nacional. Había quedado muy cerca tercero de un segundo que quedó mucho más cerca del primero. Yo creo que ese escenario de tercios prácticamente, parece esto una paradoja, ¿no? Porque si son tercios son tres partes. De un tercio un poco más grande que otro, que es el que le permitió a Lipschitz ser gobernador, y después ese tercio más grande lo sacaste vos, ya más holgado para ser senador. Es un escenario que no se va a repetir en Santa Fe dentro de 10, 11 meses, cuando empecemos el proceso electoral de elecciones primarias. No sé cuál es tu perspectiva. Yo creo que va a volver a haber como mínimo 3 sectores. Creo que en aquel momento nuestra lectura era que el santafesino había decidido un cambio. Mayoritariamente, tanto lo que había sacado del CEL como lo que habíamos sacado nosotros superaba a los que querían la continuidad. Lo que no había coincidencia era con quién cambiabas. Claro. Pero el cambio estaba decidido y yo creo que el cambio está decidido. Pero no imagino a ningún partido resignándose a no dar pelea, por lo cual esa parte va a estar y los otros componentes yo creo que también van a estar. ¿Cuál será la composición, sí o no, o habrá otros jugadores? Seguramente ese será un escenario del 19, pero yo imagino una competencia diferente en el escenario del 19, si tenemos la capacidad de tener amplitud, de tener generosidad en la convocatoria a un proyecto superador del actual, que le dé protagonismo a la provincia de Santa Fe. Yo estoy convencido que en estos momentos donde se discuten muchas políticas nacionales, Santa Fe tiene que estar sentado en esas discusiones y marcando referencia por lo que tiene en su perfil productivo, por lo que tiene en su capacidad institucional, en su gente, en la capacidad del sector científico-tecnológico de Santa Fe. No puede no estar discutiendo la orientación de políticas nacionales. Y eso, hay muchos santafesinos dispuestos a eso. El que tenga la capacidad de convocar con amplitud a esos sectores, no me cabe duda que va a interpretar el cambio en el 19. Ahora, esas diferencias de criterio o de concepciones políticas, en alguna medida no pueden ser funcionales a una fuerza que tiene un pensamiento contradictorio con lo que expresa, por ejemplo, el peronismo o el Frente Progresista, más allá de la práctica política, ¿no? ¿Qué quiero decir? El tema de la salud pública, de la educación pública, de la seguridad como concepción, ¿no? Donde el Estado tiene que estar fuertemente, de subsidiar. Ahora vimos que se retira el gobierno nacional del subsidio al transporte. En las municipalidades van a tener un pesito más por bondi, por boleto de colectivo. No los acerca. Y del otro lado está la otra posición política, que es esta que está claramente expresada por Cambiemos, ¿no?
Quiero decir, no es una mezcolanza, un rejunte, pero digo, en esa división de electorado, de propuestas, no se puede filtrar por el medio esta perspectiva y que se queden un 30%, un 40, 32, 33% de peronistas y un 25 o un 20, si querés, de Ciudad Futura, el Frente Progresista, digo, en la provincia, del FRADE, le pongo nombre y apellido, ¿no? Yo creo que, esa construcción, en Santa Fe tiene importancia la decisión de los santafesinos por sobre cualquiera de las otras lecturas. Esta es una provincia que tiene su idiosincrasia, su fortaleza en su instancia de pensamiento, y no es algo que se arrastra a definiciones nacionales, ni se mire en delegados, o se vaya a consultar para tomar una decisión. Yo creo que hay mucho margen en Santa Fe de un proyecto con características propias, que tenga miradas no muy diferentes, pero sí que pueda tomar distintos escenarios y no se plantea blanco-negro, derecha o izquierda, sino que hay una lectura propia del santafesino, de su idiosincrasia, de su distribución territorial, de su perfil productivo, de su historia, con lo cual yo no hago un análisis de neto corte ideológico en este sector y este sector. Yo creo que hay, y ha habido, y en el peronismo mismo, en sus llegadas a las gobernaciones, ha tenido y ha sabido concentrar con fortaleza los sectores de centro, los sectores independientes. Sí, esos son claves en la pero la expresión electoral se hacía a través de la ley de lemas, Omar. Lo que yo digo es esto, y esta posición que vos expresás es lo que hace que muchos del PRO se ilusionen con la perspectiva de que a lo mejor vos puedas ser su candidato. Ya de hecho cuando hablan de vos dicen Omar, y cuando en el PRO te llaman por el nombre de pila en vez de por el apellido, es porque le gustaría ficharlos. Es una técnica, bueno, por eso, de uso de vos diálogo. sos peronista de toda la vida. Ahora, yo no me imagino Perotti candidato de una alianza de Cambiemos, no me lo imagino. Vos dijiste de donde uno viene militando y donde uno pertenece. Sí, Monzó también militaba y pertenecía ahí. Viene y pertenecemos de ese lugar, y la construcción en Santa Fe yo la siento desde allí. Que uno tenga diálogo con sectores del peronismo que han tomado en los últimos años distintas vertientes. Perdóname, te voy a parar, te tengo que interrumpir. Los últimos presidentes del PJ terminaron todos siendo legisladores del PRO. Sí. Reutemann, Nicotra y Espinosi. Olivera se fue a la casa. Sí. Bien. Y Olivera, soy el presidente del Partido Justicialista. Bien. Yo creo que el escenario del 19, después de las perspectivas positivas que se generaron en la última elección de gobernador, dan un escenario diferente para pensar esto en Santa Fe, y donde la base de pertenencia está, pero la necesidad de expresar a los santafesinos tiene que tener un grado de amplitud que nos exceda. No se gana solo, con un solo partido, con una sola definición. Y allí algunos a lo mejor deciden ser minoría intensa o tener una estrategia de poder y ganar la provincia. Yo quiero construir una estrategia de poder en la provincia que tenga la amplitud y el diálogo suficiente con todos los sectores internos, si es que además porque lo tenemos que plantear a sectores independientes, a sectores que hay que entusiasmar. Y esos sectores que se han ido, que han transitado otras experiencias, por distintos motivos, tienen que tener la posibilidad de ser parte de una construcción nueva en la provincia de Santa Fe. Bueno, pero esa construcción nueva es desde el peronismo. No hay duda. Sin duda. Desde donde abrazó la política y siente y mira la política. Sí, ahora, eso es lo mismo. Tiene que ser moderno, tiene que ser actualizado, tiene que ser con la amplitud necesaria para tomar lo mejor de nuestras cosas e incorporar aquellas que la sociedad te está reclamando hoy. Entonces, allí creo que es donde hay que tener la capacidad de interpretar el futuro de los santafesinos y su necesidad de protagonismo real. Y cuando uno habla de protagonismo, habla de estas cosas. Yo vengo de Espoagro. Cuando uno recorre esa muestra, muchísimos expositores, maquinaria agrícola santafesina. Santa Fe y Córdoba es más del 70% de la producción de maquinaria agrícola. ¿Quién debería estar definiendo la política nacional en el sector? Fundamentalmente estas dos provincias.
deberían estar siendo las consultadas, las que estén como referencia. En estos niveles de presencia, Santa Fe tiene que estar, porque además, no me cabe duda, aportaría una estrategia nacional mucho más rica, mucho más a favor del condimento productivo que se necesita, mucho más a favor de la defensa de los intereses de nuestros sectores nacionales. Eso hay que construirlo, eso hay que convocar y expresar que uno siente representarlos en esa actitud santafesina. ¿Cómo evaluás con esa, digamos, mirada la política nacional, del gobierno nacional? Lo que está haciendo Aranguren, lo que está haciendo Duhovne, lo que está haciendo el Ministerio de la Producción. Lo venimos planteando hace bastante tiempo, que la lectura de la Argentina del mundo no está tomando las marcas fuertes de los distintos países que van tomando una actitud mucho más proteccionista. Salir al mundo con un mensaje de inserción, pero de apertura. Porque Medfrowil, por ejemplo, está por cerrar, ya está liquidada. Sí. Entraron 800.000 llantas Sí. del exterior en el año 2017. Sí. Si en vez de Macri fuera Trump, hubiera sido al revés esto. Lo está haciendo. En Estados Unidos lo está haciendo y lo estamos sufriendo. Lógico. Por lo cual uno tiene que enojarse con Trump. A su electorado le planteó primero Estados Unidos, primero sus empresas, la defensa de los puestos de trabajo y la recuperación en los lugares donde ciertos sectores lo habían perdido. Nosotros tenemos que tener nuestra instancia de negociación internacional. Y vamos a un ejemplo, tomando y siguiendo lo de la maquinaria agrícola. Argentina al mundo le pone una de las superficies agrícolas más importantes, por lo cual estoy poniendo en el juego lo que no existe en otros lugares del mundo. Están viniendo a vender maquinaria agrícola de distintos países. Yo les estoy ofreciendo ese mercado. ¿Qué me están dando lo que están viniendo a vender a este negocio que presenta la Argentina? Esta negociación es la que hoy está marcando la necesidad de una Argentina diferente en la negociación. Y aquí es donde esperemos que se pueda plantear y corregir, porque en ese mismo sector, para dar ejemplo, se le pide ser competitivo. Exportaciones de maquinaria agrícola, ejemplo, sembradoras, hay muchísimas hacia el exterior. Ahora, hoy, ese que tiene que vender maquinaria agrícola en el mercado interno, compite con alguien que trae financiamiento internacional. Chao. ¿Qué tiene para ofrecer él? Y allí le puedo pedir que sea competitivo. Lo está haciendo en su tecnología, en su presentación y demás. Y yo, Estado, que le pido cuando tengo que ofrecerle las condiciones de financiamiento, no se las puedo dar porque mi tasa está muy alta. Imposible. Y lo saco de mercado. Omar, vamos a seguir charlando. La próxima elección es en el 2019, por sí o por no. No hay una antes, digo, de convencional y todo, ¿no te parece? No, pero... Tengo 10 segundos. Voy a esto. Los santafesinos son los que tienen que decidir si se modifica la Constitución de Santa Fe. No un acuerdo entre pocos dirigentes de apurada, tratando de ver cómo cada uno resuelve su instancia política. No le tengamos miedo al santafesino. Modificar una Constitución del valor del de la provincia de Santa Fe no tiene que tener el miedo nadie de consultar a los santafesinos. Una boleta más junto a la de gobernador, diputado, senador, intendente que diga, ¿se reforma la Constitución sí o no? ¿Con reelección sí o no? Bien. Y todos sabremos lo que el santafesino nos está indicando con su voto. Gracias por la visita. A vos. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Mañana, después de las 2 de la tarde, estamos aquí con Los Días Contados. Chao.